Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde analizamos, comentamos y nos emocionamos con todo lo que rodea el mundo del espectáculo turco. ¡Qué alegría tenerlos aquí conmigo hoy! Me siento como si los conociera de toda la vida, mis chismosos favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que Dios mío, ha estado en boca de todos, en las redes sociales, en los titulares de revistas, en absolutamente todas partes. Preparad las palomitas, porque esto se va a poner jugoso. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, de la esperanza que quizás, solo quizás, aún existe. Porque sí, mis queridos, vamos a diseccionar ese misterioso collar que ha desatado la locura entre los fans de Anker. ¿Qué significa? ¿Es una señal? ¿Un mensaje oculto? ¿Una estrategia de marketing maquiavélica? Lo analizaremos a fondo. Y no nos dejaremos ni una piedrecita sin examinar. Pero antes de empezar a desmenuzar este culebrón digno de una novela turca con giros inesperados y dramas familiares, quiero invitarlos, con el entusiasmo de una fan en el estreno de su serie favorita, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes calientes, análisis profundos y mucho, mucho amor por las telenovelas turcas. No se arrepentirán. Prometo que siempre tendrán un buen rato y estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo otomano. Piensen en nosotros como su fuente de información turca de confianza. Ahora sí, manos a la obra. La ruptura de Hande y Kerem, hace ya un tiempo, fue un golpe duro, muy duro para muchos de nosotros. Éramos muchos los que habíamos depositado nuestras ilusiones en esta pareja que, tanto dentro como fuera de la pantalla, irradiaba amor y complicidad. Los veíamos en sus fotos de Instagram, en sus entrevistas, en sus momentos espontáneos capturados por fans con suerte, y era imposible no creer en ese cuento de hadas moderno. Senkal Kapm nos enamoró con su magia, sus enredos y su humor, y su romance en la vida real nos hizo creer que el amor verdadero, ese que vemos en las películas, existía. Que podíamos encontrar a nuestro propio Serkan Bolat, o Eda YLDZ. Pero como suele suceder, la vida real no siempre es un cuento de hadas con final feliz. Las presiones de la fama, con los paparazzi acechando cada movimiento y las expectativas de los fans pesando sobre sus hombros, las agendas apretadas que los llevaban de un continente a otro sin apenas tiempo para respirar, las diferencias personales que, como en toda relación, inevitablemente surgieron, todo pudo haber contribuido a que su relación llegara a su fin. Y aunque ambos de manera discreta y respetuosa, confirmaron la ruptura, sin dramas públicos ni acusaciones, la esperanza nunca murió del todo. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros y honestos, la química entre Hande y Kerem era innegable. Era palpable, electrizante, la sentíamos incluso a través de la pantalla. Y ahora aquí estamos meses después de la ruptura, con un nuevo elemento que ha reavivado la llama de la esperanza con la fuerza de un volcán en erupción, el famoso collar. ¿De qué collar estoy hablando? Pues bien, resulta que Hande Erçel ha sido vista luciendo un collar que, según muchos fans con ojos de águila y un don para el detalle digno de un detective, es idéntico a uno que Kerem Bürsin usó hace un tiempo. ¡Boom! Explosión en las redes sociales. Anker está vivo. Que su amor es como el ave fénix y ha renacido de sus cenizas. Bueno, no tan rápido, amigos. Calma. Analicemos esto con cabeza fría, pero con el corazón palpitando fuerte como un tambor en un festival turco. La primera reacción de muchos fue, obviamente, de euforia desmedida. Es una señal divina. Están juntos de nuevo, lo sabíamos. El amor triunfó sobre la fama, la distancia y el tiempo. Pero seamos realistas, podría ser simplemente una coincidencia desafortunada. Podría ser que ambos tengan gustos similares en joyería, y que ambos se sientan atraídos por el mismo diseño. Podría ser que sea un collar de una marca popular y que muchas personas, famosas o no, lo tengan. Podría ser cualquier cosa, incluso algo tan mundano como un regalo promocional de una marca. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si realmente es un mensaje codificado? ¿Y si Hande está usando ese collar como una forma sutil de recordarle a Kerem los buenos momentos que vivieron juntos, las risas compartidas, los viajes inolvidables? ¿Y si Kerem se siente conmovido al verla con ese collar, sintiendo un escalofrío en la espalda y un nudo en la garganta? ¡Ay, Dios mío! Estoy emocionando demasiado y necesito un té de tilo para calmarme.
Aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis digna de Sherlock Holmes, nuestra intuición femenina que nunca falla y, por qué no decirlo, nuestra fe inquebrantable en el amor verdadero. Vamos a desglosar las posibles interpretaciones de este collar con la precisión de un cirujano. No dejaremos piedra sobre piedra. Primero, la opción más lógica y aburrida que vamos a intentar ignorar con todas nuestras fuerzas: coincidencia. Sí, es posible, estadísticamente probable incluso. Pero, ¿somos de verdad personas que se conforman con lo lógico y aburrido? Claro que no. Somos fans de las telenovelas turcas, vivimos del drama, del romance, de la esperanza y de los finales felices. Así que vamos a dejar esta opción de lado por ahora y a fingir que no existe. Segundo, podría ser un regalo de un amigo en común. Tal vez alguien cercano a ambos, sabiendo de su historia de amor y con la esperanza secreta de que regresen, les regaló collares idénticos como un intento desesperado de Cupido. Es una teoría plausible, aunque un poco rebuscada y con sabor a demasiado bueno para ser verdad. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y digna de un guión de Hollywood, podría ser un regalo que Kerem le hizo a Ande en el pasado, durante su época dorada de amor y felicidad. Un regalo significativo que simbolizaba su conexión especial. Y Ande, de manera sutil, discreta y con una pizca de nostalgia, lo está usando para recordarle a Kerem el amor que se tienen, o al menos el que una vez se tuvieron. Imaginen la escena, digna de un premio Oscar. Kerem ve a Ande con el collar, se acuerda del momento en que se lo regaló, recuerda la promesa que hicieron el uno al otro, se le estremece el corazón, una lágrima solitaria rueda por su mejilla y ¡bam! El amor renace con más fuerza que nunca, como un volcán despertando después de siglos de silencio. ¡Ay, qué bonito! Me voy a poner a llorar. Cuarto, y esta es quizás la teoría más romántica, audaz y digna de una película de espías, Ande compró un collar similar al de Kerem a propósito, como una forma de conectarse con él a un nivel subconsciente y enviarle un mensaje subliminal que solo él podría entender. Ande, eres una genia, una estratega maestra del amor. Si esto es cierto, te admiramos aún más. Qué manera tan inteligente, sutil y absolutamente deslumbrante de revivir la llama del amor. Eres la James Bond del romance. Ahora bien, independientemente de cuál sea la verdadera explicación detrás del collar, ya sea una coincidencia, un regalo de un amigo o un mensaje secreto, lo que es innegable es el impacto masivo que ha tenido en los fans de Anker. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de esperanza, de alegría desbordante y de teorías conspirativas dignas de una novela de Dan Brown. Hashtags como #Anker is real, #Andercel, #Kerem Bürsin se han convertido en tendencia mundial, superando incluso las noticias de política internacional. Y esto, mis queridos, demuestra el poder que tiene esta pareja en el corazón de muchas personas alrededor del mundo. Su amor, real o imaginario, nos da esperanza y nos recuerda que la magia existe. Pero, ¿qué dicen los expertos en lenguaje corporal, los psicólogos especializados en relaciones de pareja y los gurús del amor sobre todo esto? Algunos creen que el hecho de que Ande use el collar podría indicar que aún siente algo profundo por Kerem y que no está cerrada a la posibilidad de una reconciliación. Otros, en cambio, son más cautelosos y señalan que podría ser simplemente una forma de mantener la conexión con sus fans, alimentar la ilusión de un reencuentro y mantener viva la llama de su popularidad. Al final, Ande y Kerem son figuras públicas y cada uno de sus movimientos es analizado y escrutado hasta el más mínimo detalle. ¿Y Kerem, qué piensa de todo esto? ¿Qué siente al ver a Ande luciendo ese collar que quizás él le regaló? Pues bien, hasta el momento, no ha hecho ningún comentario al respecto. Ha mantenido un perfil bajo, evitando la prensa y centrándose en sus proyectos profesionales. Pero, ¿será que por dentro está sintiendo algo al ver a Ande con el collar? ¿Será que está considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad al amor? ¿Será que el recuerdo de Ande lo atormenta en sus sueños? Solo el tiempo lo dirá, mis queridos, solo el tiempo. Lo que sí podemos decir con certeza es que la historia de Ande y Kerem nos ha enseñado mucho sobre el amor verdadero, sobre las dificultades de la fama, sobre las complejidades de las relaciones y sobre la importancia de la esperanza. Nos ha demostrado que el amor puede ser maravilloso, mágico y transformador, pero también complicado, doloroso y efímero. Que las relaciones pueden terminar por 1000 razones diferentes, pero que la esperanza, como un faro en la oscuridad, nunca debe morir. Y que a veces un simple collar, un objeto insignificante en apariencia, puede desatar una tormenta de emociones,
reavivar la llama de la ilusión y recordarnos que el amor puede estar a la vuelta de la esquina. Ahora, dejando de lado las especulaciones, las teorías conspirativas y los sueños imposibles, creo que lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem. Ellos son los únicos que saben lo que realmente está pasando entre ellos, lo que sienten en sus corazones y cuáles son sus planes para el futuro. Nosotros como fans podemos apoyar su trabajo o admirar su talento, desearles lo mejor en sus vidas personales y soñar con su reencuentro. Pero no debemos presionarlos, juzgarlos ni invadir su intimidad. Debemos dejarlos que tomen sus propias decisiones, que sean felices a su manera y que sigan brillando con luz propia. Y hablando de felicidad, quiero recordarles que la felicidad no depende de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. La felicidad está en nosotros mismos, en nuestra capacidad de amar, de soñar, de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, de apreciar a nuestros seres queridos y de perseguir nuestros sueños. Así que independientemente de lo que pase con Anker, sigamos siendo felices, positivos y optimistas. Sigamos creyendo en el amor verdadero, en la magia de la vida y en la posibilidad de un final feliz. En resumen, mis queridos chismosos, hemos analizado a fondo el misterioso collar de Hande Erçel y su posible conexión con Kerem Bürsin. Hemos explorado las diferentes teorías y especulaciones que han surgido en las redes sociales. Hemos reflexionado sobre el amor, la fama, las relaciones, la esperanza y la felicidad. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque la esperanza nunca muere y un collar puede desatar una tormenta de emociones, lo más importante es respetar la privacidad de Hande y Kerem y desearles lo mejor en sus vidas. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos, mis emociones y mis chismes sobre el mundo del espectáculo turco. Me siento como si estuviéramos en un café turco compartiendo secretos y riendo a carcajadas. Antes de despedirme con un beso y un abrazo, quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo, por la que me levanto cada mañana con una sonrisa y por la que me siento inspirada para seguir creando contenido para ustedes. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones, por su cariño y por su lealtad. Los quiero muchísimo. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan del collar de Hande? ¿Creen que es una señal de esperanza para los fans de Anker? ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Creen que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? Quiero leerlos. Sus comentarios son mi gasolina. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos llenos de chismes calientes, análisis profundos y mucho, mucho amor por las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos, abrazos y un chorrito de loción de la esperanza. Chao, chao. Os quiero, mis chismosos favoritos.